Buenas tardes. En gran parte nuestro sufrimiento se debe al hecho de que nos parece imposible detener la mente. No podemos, parece, parar el pensamiento y entonces todo lo que nuestra mente va elaborando genera en nosotros determinadas creencias, determinados miedos que no hacen nada más que mantenernos en esta jaula mental de sufrimiento y de difícil salida. Según un dicho, es muy importante pensar, pero es más importante todavía aprender a no pensar. Según cómo se entienda, sabemos que la meditación no es una práctica, es un estado de ser o un estado de consciencia. Pero según cómo se entienda, decía, la práctica meditativa sí que consiste, bajo este punto de vista, en aprender a callar la mente para ver con claridad. Entonces, en la meditación, en la práctica meditativa, mejor dicho, lo que buscamos es familiarizarnos y desarrollar la capacidad de acallar el pensamiento, de acallar la mente y de familiarizarnos y acostumbrarnos a vivir en ese estado de no pensamiento. Cuando vamos experimentando todo lo que aporta el no pensamiento, todo lo que aporta el silencio mental, ahí se redobla también nuestra motivación para ejercitarnos en este campo, lo cual a su vez posibilita otra forma nueva de vivir caracterizada por la libertad interior. A la hora de querer ejercitarnos y adiestrarnos en la práctica de la meditación, como vengo repitiendo con frecuencia, podemos utilizar distintas puertas de entrada que nos faciliten este aprendizaje. Pues bien, hoy quería referirme a una de esas puertas de entrada, en apariencia muy simple, pero que quizá puede constituir, si no un modo para repetirlo muchas veces, sí al menos para experimentar en nosotros una capacidad de la que, según mi experiencia, con frecuencia mucha gente duda. Me refiero a lo que es la capacidad de estar en atención más allá de los pensamientos. Me refiero a la capacidad de permanecer en una atención descansada, consciente, lúcida y con muy poquita o mínima actividad mental. Es una práctica, me atrevería a decir, la puerta de entrada, casi puramente fisiológica, y me explico. La nombro así como acostumbrarnos al silencio de la mente, aprendiendo a situarnos imaginativamente en un lugar como detrás de nuestros ojos. Me explico. Tal como venía diciendo, la meditación es un estado de consciencia o un estado de ser. Igual que hay un estado de sueño, un estado onírico, hay un estado mental o estado de vigilia, hay también un estado de meditación que trasciende evidentemente y de una manera enriquecida el estado mental, que es el que llamamos estado de presencia. Para acceder a ese estado de meditación o estado de presencia, no necesitamos hacer nada, más aún. En cierto modo, según cómo se entienda, todo lo que hagamos, lo que hará será remar en contra y resultará en cierto modo contraproducente. Más que hacer nada, para adentrarnos en este estado de meditación, de lo que se trata es de quitar los obstáculos que impiden su emergencia. Entonces, meditar desde esta perspectiva significa adiestrarnos en retirar los obstáculos que están impidiendo que lo que somos y que también ese estado de presencia aflore. Pues bien, dentro de esos obstáculos, sin ninguna duda, el obstáculo mayor es la identificación con la mente, porque cuando estamos ahí encerrados en todas las divagaciones mentales, no hacemos otra cosa sino potenciar y agudizar este llamado estado mental. El camino que se nos propone en la práctica meditativa es exactamente el contrario. Es el camino de no seguir las divagaciones ni las rumiaciones de la mente
y entonces comprobar cómo el silencio y la meditación nos van conduciendo de manera natural a lo que somos. Aquí está la clave del aprendizaje de la práctica meditativa o contemplativa. La mente, igual sobre la base del cerebro, seguirá elaborando pensamientos, seguirá elaborando discursos, divagaciones, pero la clave consiste en no continuarlas, en no seguirlas, sino quedarnos en ese otro lugar de un silencio mayor, donde podemos advertir que la mente sigue en sus movimientos mentales, pero nosotros no lo seguimos. Pues bien, una puerta de entrada para ello, dentro de otras que podemos también implementar para ejercitarnos en la práctica del silencio, es la que os quiero proponer esta tarde. Es una cosa muy, muy simple, muy sencilla y, como diré enseguida, solo busca un objetivo también muy delimitado. La práctica consiste en situarnos de una manera imaginativa en una especie de lugar ahí detrás de los ojos. Notaréis que en cuanto nos situamos en ese lugar detrás de los ojos, en cierto modo, y de entrada por lo menos, toda la actividad mental prácticamente desaparece. Lo único que apreciamos ahí es silencio, es silencio. Entonces la práctica como tal, o la puerta de entrada, es sumamente simple. ¿Y cuál es el objetivo también simple que buscamos con esta puerta de entrada? Uno muy elemental: familiarizarnos con lo que podríamos llamar el no pensamiento. Decía que a veces yo me encuentro muchas personas que dicen que es imposible dejar de pensar, que es imposible. Es cierto que es imposible no tener pensamientos, porque el cerebro está todo el rato elaborando pensamientos, igual que nuestro corazón bombea sangre. Esto es imposible. Es imposible también pretender tener una mente en blanco o alcanzar un vacío mental, y ni se nos ocurre perseguirlo. Sin embargo, no solo es posible, sino que es sumamente enriquecedor el experimentar que hay una capacidad en cada uno y en cada una de nosotros, existe una capacidad de quietud mental, no sé cómo llamarlo, una capacidad y un lugar, por tanto, de no pensamiento, o si preferís, por decirlo con rigor, un lugar donde el pensamiento no nos interfiere prácticamente nada. Pues bien, la práctica meditativa tal vez pueda empezar por este lado, y este sería uno de los primeros pasos. Cómo reconocer y familiarizarme en mí con la capacidad de permanecer en ese lugar de prácticamente no pensamiento. La puerta de entrada que os propongo va en esa dirección, y lo que busca es eso, únicamente permitirnos hacer la experiencia de ese lugar. La propuesta es: te sitúas detrás de los ojos, imaginativamente, y yo te garantizo de que mientras estés ahí, puede durar más o menos tiempo, no aparecerá ningún pensamiento. Como nuestra mente es muy inquieta, hay que estar particularmente atentos a no buscar nada más, porque cuando no aparecen pensamientos uno puede decir: qué bien, ya lo he conseguido, ahora cómo hago para permanecer aquí. Es decir, sin darnos cuenta, se nos ha vuelto a colar otra vez toda la actividad mental. No, desechad todo eso y simplemente experimentad lo que es ese lugar y familiarizaros con la, para muchos quizá, novedad, ¿no?, de poder estar sin pensar solo. No importa el tiempo que dure, lo que importa es el hecho de poder experimentarlo. Entonces vamos a estar unos minutos, no muchos, ahí queriendo vivir esa experiencia, y cada vez que notéis que vuelve la actividad mental con todo lo que ella trae, volved a situaros imaginativamente ahí en ese lugar, detrás de los ojos, y quedaos en el silencio con lo que el silencio dé de sí. Como cualquier otra práctica, es solo un entrenamiento, es solo una práctica, entonces vamos a hacer cada cual lo que buenamente podamos. No requiere ninguna introducción, con lo cual yo me quedo también en silencio. Os invito solo a situaros en ese lugar, desde una actitud humilde y abierta a lo que ahí se nos quiera regalar. Y vamos a vivir unos minutos con este, no
sé si decir práctica o simplemente utilizando esta puerta de entrada.
Hacemos una respiración profunda, pausada. Sintiendo nuestro cuerpo, las manos, los pies. Y poco a poco vamos abriendo los ojos para percibir nuestro entorno. Me refería hace unas semanas al sufrimiento de todo tipo que supone perdernos en el run de los pensamientos o en la rumiación mental. Y aludía allí a que el camino de liberación de todo ese sufrimiento tan inútil como a veces tortuoso, pasaba por la capacidad de situarnos en otro lugar, en un lugar más allá de la mente, más allá de los pensamientos, en el lugar del no pensamiento o del testigo. Pues bien, tal como yo lo veo, esta práctica nos puede ayudar para experimentar que somos capaces de situarnos ahí. Luego ya iremos haciendo camino cada cual pues a su ritmo y según su estilo también, ¿no? Pero de entrada es ver que en mí está esa capacidad y que yo experimento y que una forma de lograrlo es así, me sitúo en ese lugar y digo, es verdad, puedo estar en el no pensamiento y todo lo que eso supone. Si luego ya vamos adiestrándonos tanto en prácticas formales como a lo largo del día en permanecer en el testigo, en lugar de estar encerrados en la jaula de la mente, ahí podremos experimentar en carne propia todo lo que nos regala la práctica del silencio. Tenéis ahí, es una introducción muy breve, en la página 276, lo referido a esta puerta de entrada. Y vamos con nuestro tema de hoy. Se enmarca dentro de aquellas creencias erróneas que se derivan de la ignorancia original o espiritual. Habíamos hablado de la primera creencia errónea, que consiste en absolutizar lo que solo es impermanente, y la segunda, que era el movernos por el apego y el afán de control. Y habíamos visto cómo al final conduce a la frustración, porque te apegues a lo que te apegues, antes o después caerá y tendrás que soltar. Y me parecía por eso interesante, hablando de soltar, hacer una referencia en este encuentro y en el próximo al tema de las crisis, no solo porque son inevitables también en nuestra vida, como veremos, sino por todo lo que pueden aportarnos cuando las vivimos como oportunidad. En este primer tema me voy a referir a ella solo como lo que percibimos de entrada, un lugar de frustración y una oportunidad de crecimiento, el lugar de las crisis en nuestra vida. Y siempre que hablo de crisis, como de dolor, como de sufrimiento incluso, ¿no? Como de todo aquello que nos frustra, me gusta verlo desde el lado positivo. Ver desde el lado positivo significa verlo desde el lado de la vida y significa reconocer que aun en medio de la crisis que nos puede parecer más dura, debajo, escondida, quizá tapada, a veces hasta negada, está la fuerza de la vida queriendo salir a flote, empujando. Cómo la vida trata de abrirse camino en cualquier circunstancia y si somos conscientes de ello y la podemos favorecer con las herramientas a nuestro alcance, el resultado será inevitablemente mucho mayor. Voy a empezar con unos textos de unas personas sabias de diferentes ámbitos y también de momentos históricos, pero que me resultan significativos. El primero es un texto de Xavier Serrano en un libro reciente, publicado hace poco. Xavier Serrano es uno de los mayores representantes en España de la llamada psicoterapia reichiana. Es una psicoterapia, como seguramente conocéis, muy rigurosa, muy exigente en el mejor sentido, ¿no? Y en este libro hace referencias al modo de vivir las crisis de una manera que me llama la atención. Xavier Serrano dice así: me llama la atención porque no es en gran parte lo que estamos acostumbrados a oír. Parece que nuestros oídos desean como lenguajes más
más gratificantes a los propios oídos, ¿no? Serrano dice así: a las crisis deberíamos darles mucho valor y pararnos a escucharlas porque son el eco de nuestro sufrimiento, de nuestra insatisfacción interior, el quejío que nuestro yo lanza desde su destierro infernal en las profundidades de la caverna platónica y que solemos acallar porque en nuestro hechizo confundimos lo divino con lo diabólico, identificando las crisis como algo demoníaco que hay que evitar y superar sin preguntar. La sabiduría que encierran estas palabras para mí es muy profunda, muy significativa. En varios sentidos, ¿no? Me llama ahora la atención sobre todo esa tendencia que podemos tener tanto cuando las crisis son propias como de personas cercanas, a querer evitarlas, ¿no? A tildarlas o etiquetarlas como algo malo, él dice como algo diabólico, como algo demoníaco, como algo que hay que evitar sin preguntar, con lo cual puede ser que estemos ignorando el grito que nace de lo mejor de nosotros. Serrano escribe hace 6 años, si no recuerdo mal. Tenemos aquí otro testimonio de Johannes Tauler o Taulero. Es un místico cristiano de la llamada escuela renana del siglo XV y dice una cosa totalmente en coincidencia con el testimonio anterior. Tauler dice: cuando la serpiente percibe que comienza a envejecer, a arrugarse y a oler mal, busca un lugar con juntura de piedras y se desliza entre ellas de tal manera que deja la vieja piel y con ello crece la nueva. Lo mismo debe hacer la persona con su vieja piel, esto es, con todo aquello que tiene por naturaleza, por grande y bueno que sea, pero que ha envejecido y tiene fallos. Para ello es preciso que pase por entre dos piedras muy juntas. Si una criatura te quita la apretura, sea la criatura que sea, arruina por completo el nacimiento de Dios en ti. Está expresado lógicamente en un lenguaje teísta, ¿no? Pero el contenido es el mismo y la sabiduría que encierra idéntica a la anterior. ¿Qué quiere decir? Que lo que nuestra mente llama apretura y que de entrada querría como evitar a toda costa, puede que sea nuestra gran oportunidad, nuestra liberación. Por eso, y lo dice de una forma contundente, si una criatura, incluso pensando en tu bien, quiere quitarte la apretura, a lo mejor lo que consigue es arruinar por completo que nazca lo que realmente eres. Con lo cual, creyendo hacer un favor, le estamos haciendo un perjuicio. ¿Por qué? Porque actuamos desde el miedo al dolor, desde nuestros propios miedos, ¿no? Porque no confiamos en la vida, porque creemos que lo que viene siempre viene contra nosotros, en fin, por 1000 motivos. Pero a mí esto de Tauler me da mucho que pensar. Y ahora unas imágenes de la naturaleza animal, pero que a lo mejor nos dan también alguna pista en la misma línea. Este animalito que tenemos aquí delante es un animalito de un tejido muy suave, muy pulposo, pero lo que ocurre es que tiene un caparazón que no crece. Entonces él va creciendo por dentro, pero llega a un punto en que se siente tan constreñido y con tanto malestar que no puede soportarlo más. ¿Qué hace? Lo que hace la langosta entonces es irse a una roca y hacer todo el esfuerzo que puede para quitarse el caparazón. Solo quitándose el caparazón es como que su interior se esponja, se expande. Y esto lo hace varias veces a lo largo de su existencia. ¿Qué es lo que lleva, podemos preguntarnos aquí a la langosta, a tener que desprenderse de su caparazón y poder en cierto modo empezar a vivir? Solo una cosa, es la incomodidad que le produce el caparazón anterior. A veces en nuestra historia personal también es la incomodidad que sentimos por algo, el dinamismo que nos pone en marcha para hacer el cambio que estamos necesitando o que estamos precisando. Hay otro animal, el águila real americana,
parece ser uno de los animales más longevos en su especie, suele vivir hasta 70 años. Pero pasa mitad de la vida, más o menos una crisis muy dura. En torno a los 35 o 40 años, debe ser la crisis de los 40 también aquí, de pronto sus garfios, sus uñas poderosas, se vuelven débiles, se curvan, y se hacen flexibles, pierden toda su dureza, consistencia, con lo cual no pueden atrapar ninguna presa. Del mismo modo, el pico también se curva hacia abajo, no puede hacer más, y las alas se le vuelven sumamente pesadas. Ante esto, el águila real tiene dos opciones: o dejarse morir, porque ya no puede encontrar modo de subsistencia, o bien la otra posibilidad es retirarse a un monte donde se siente a salvo, está en un nido, y en un tiempo prolongado, en torno a 5 meses, se somete a todo un proceso de transformación. Para empezar, empieza a golpearse el pico contra las rocas hasta que logra desprender por completo aquel pico envejecido y le nace uno nuevo. Con el pico nuevo tiene que quitarse todos los espolones de las uñas, los garfios, para que crezcan también como uñas nuevas, y se va quitando todas las alas ya viejas y pesadas que le impidían volar, moverse con agilidad, para que crezcan nuevas. De modo que después de 5 meses hay un águila totalmente nueva, con 40 años por delante o 30 años por delante, para vivir toda una segunda etapa. Como en el caso del águila, como en el caso de la langosta, la crisis para nosotros revela al mismo tiempo o supone un peligro y una oportunidad. Es peligro porque tenemos que abandonar algo conocido. Es peligro porque viene a veces con factores que nos asustan, que nos dan miedo, que nos duelen. Entonces lo vemos como algo amenazante y peligroso. Pero al mismo tiempo es una oportunidad. Oportunidad de renovación, de crecimiento, de nuevo nacimiento. Por eso la crisis, siempre que se presenta en nuestra vida, y se van a presentar en todo momento, constituyen una encrucijada. Y de nuestra actitud va a depender que esa encrucijada nos conduzca en una dirección o en la dirección contraria, en una dirección de crecimiento o de nuevo nacimiento, o por el contrario, en otra dirección de queja, lamento, victimismo, hundimiento, en definitiva. Las crisis son necesarias, en los animales lo hemos visto y en nosotros también, porque con frecuencia el aprendizaje de lo que somos, en el sentido profundo, la comprensión de lo que somos, parece que no es fácil, no sé si posible, realizarla al margen de dolor. ¿Por qué esto puede ser así? Puede haber varios motivos, pero uno que me parece evidente es el siguiente. Cuando en la vida todo nos va bien, fácilmente nos instalamos, nos acomodamos. Es como si en nosotros viviera un pequeño burgués cuyo objetivo mayor es sentirse bien, o por lo menos pasarlo lo menos mal posible. ¿Vale? Debido a esa tendencia a instalarnos, automáticamente estaríamos bloqueando el crecimiento, aun sin pretenderlo, pero estamos ya frenados. Entonces, si en la langosta era la incomodidad de estar dentro de un caparazón que no daba más de sí, y en el águila era incluso el hecho de no poder ni siquiera seguir subsistiendo, en nosotros también la incomodidad, la molestia, el dolor, lo que nos desconcierta, puede convertirse en el acicate que nos libera de esta tendencia tan del ego a instalarnos. He querido traer unos textos también sabios referidos a esta cuestión de dolor y aprendizaje. El primero es de Antonio Blay. Dice él: aquello que no aprendemos por discernimiento, tendremos que aprenderlo por sufrimiento. Cuando no estamos en un movimiento, el movimiento que la vida quiere vivir en nosotros y que impulsa, y no favorecemos, o por lo menos no nos alineamos con esa dinámica de crecimiento, tal vez la vida necesite, es una forma de hablar, disfrazarse de crisis para zarandearnos y en cierto modo obligarnos al cambio. Jung decía: no es posible despertar a la conciencia sin dolor. Despertar a la conciencia es despertar a la comprensión, es lo mismo, ¿eh? No es posible
llegar a comprender qué somos más allá de nuestra identidad pensada, más allá del ego o del yo que creíamos ser, sin dolor. ¿Por qué? Porque el dolor va a desnudar nuestras mentiras. El dolor, como si fuera el oro ahí sometido al fuego, el dolor va a poner de manifiesto lo realmente valioso de lo que no lo es. Y finalmente, la gran Hildegarda de Bingen, era una mística beguina del siglo XIII, decía: la tarea más hermosa de la persona es convertir los sufrimientos en perlas. Es decir, la tarea más hermosa es, como en el caso de la langosta, en el caso del águila, es convertir nuestra adversidad, dificultad, contratiempo en oportunidad de crecimiento, es decir, en una perla. Al final perla aquí sería sinónimo de nuevo nacimiento, de comprensión en profundidad de lo que somos. Los campos de las crisis, estas crisis que son inevitables, fundamentalmente son tres. Luego también pueden tomar formas diferentes y hay como algunos sectores de nuestra vida en los que se manifiestan con diferentes intensidades. Pero campos son los tres: salud, dinero y amor. Y creo que no es casualidad que aquella canción que cantaba mi padre cuando yo era un crío, decía: tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Era esto, ¿no? Cuando nos sentimos tocados en la salud, en las posesiones, el dinero, y en los afectos, en todo lo que es la relación afectiva, ahí entramos en crisis profunda. ¿Por qué? Pues porque son los campos en los que el yo son los más apreciados por el yo, ¿no? Y en los que quiere hacerse fuerte. El yo, que está siempre, como veíamos en la sesión anterior, como temeroso, situado con miedo ante la vida y desarrollando ahí una tensión para sostener el yo que busca tener salud, tener bienes y tener un colchón de afecto que lo sostenga. Esos son pues los campos. Bien, frente a las crisis hay dos actitudes a tener en cuenta para poder empezar a resolverlas de manera constructiva y tres cuidados que quiero enumerar. De una forma rápida, porque tanto unas como otros ya han salido en sesiones anteriores. Las dos actitudes simultáneas que me parece imprescindible activar ante una crisis, repito, al mismo tiempo son las ya nombradas en otra ocasión: la no evitación de la crisis o del dolor. No evitación es lo mismo que no resistencia, y dicho en positivo sería lo mismo que aceptación. Aceptar: esto me duele, esto duele, esto es duro, esto me está nublando la vista, esto me quita lucidez en este momento para saber qué hacer. Aceptar todo eso, no resistirlo, incluso aunque no tenga respuesta en este momento. Pues a lo mejor una parte de la crisis, quiero insistir en esto, un componente de la crisis suele ser también que reclama de nosotros paciencia y darnos tiempo, porque en el momento mismo de la crisis podemos no ver nada. Y entonces cuando no ves nada es como que te está invitando a que te abandones, a que te entregues. Ya más adelante se hará la luz, pero de entrada acepta lo que hay. Acepto no ver, acepto no entender nada, acepto que no encuentro salida. No evitación, no resistencia. Y simultánea al mismo tiempo es la otra de no reducción o no identificación. Es decir, yo no evito la situación dolorosa o la crisis que se presenta, pero tengo cuidado de no reducirme a ella, incluso aunque no entienda lo que está ocurriendo. Es decir, yo esto no lo entiendo, esto me duele, pero yo soy infinitamente más que esto. Yo no me reduzco a esto. Insisto en que ambas actitudes, para que sean terapéuticas, tienen que vivirse simultáneamente. Cuando se vive una sola y se olvida la otra, siempre conduce a sufrimiento y a confusión. Por ejemplo, si yo no evito un dolor, una crisis, no la evito, la acepto, pero me reduzco a ella porque me identifico con ella, me hundiré. Y por otro lado, si yo no me identifico con un dolor o con una crisis, pero la resisto, estaré generando sufrimiento. Es muy importante, pues, ante todo aquello que nos descoloca en el nivel que sea, averiguar si estoy viviendo esta doble actitud.
no evito y no me reduzco, las dos. Y junto a las actitudes hace falta vivir un triple cuidado, que es el triple cuidado que nos va acompañando desde que iniciamos estas sesiones de meditación. En primer lugar, el cuidado del amor incondicional hacia uno mismo, hacia una misma y hacia todos los seres. Es ir creciendo, desarrollando nuestra capacidad de amar, que es el término sabio y adecuado, constructivo, entre dos actitudes que hacen mucho daño. Por una, el narcisismo, donde yo me encierro en mi caparazón y trato de sobrevivir del modo menos costoso posible, y el otro extremo, que es el autorreproche, el automachaque, por el que termino evidentemente hundido. Pues bien, entre el narcisismo en una actitud exageradamente defensiva y totalmente egocentrada, donde veo incluso a los demás como enemigos o como instrumentos a mi servicio, entre el narcisismo de una persona que no sabe amarse y el autorreproche de una persona que quizás siguiendo mensajes de el superyo se machaca y se culpabiliza constantemente, el cuidado es el del amor humilde, incondicional hacia uno. En segundo lugar es el cuidado de la atención. Cuidar la atención significa, o es lo mismo, que ir acallando la mente. Cuando lo estamos pasando mal, cuando se hace presente la crisis en nuestra vida, uno de los peores enemigos, sin ninguna duda, es la cavilación mental, la rumiación, el dar vueltas a lo que nos está pasando, incluso querer manejar todo desde la mente. Ahí fracasamos. Frente a ello, la gran ayuda la encontramos en el cuidado de acallar la mente, de silenciar la mente, de aguantarnos, en el buen sentido de la palabra aguantar, de soportar, en el buen sentido de la palabra soportar, el silencio de la mente, el no pensamiento, una atención descansada. Una atención descansada que está hecha de mucha confianza, Yo confío en una sabiduría mayor que yo. Yo ahora no entiendo, pero mi mente no entiende, pero hay una sabiduría que va dirigiendo todo este proceso. La atención es la puerta que nos va a abrir a la comprensión. Y en tercer lugar, el cuidado del no pensamiento o el conocimiento silencioso, que significa vivir el dolor también desde ese otro lugar, desde el lugar del silencio con mayúscula, del silencio consciente, que llamamos también presencia consciente. He venido diciendo desde el principio que la crisis conlleva siempre un soltar. Es lo que puede definir lo que es una crisis, aparte del hecho de una encrucijada que se abre, pero la crisis es crisis porque nos está, entre comillas, quitando algo, nos está obligando a soltar algo. Como la serpiente, aquella que cambia la piel, como el águila, como la langosta, necesitamos soltar, por las buenas o por las malas, todo aquello que frena o bloquea nuestro crecimiento, para poder ver de una manera nueva, para poder comprender experiencialmente, para crecer en libertad interior. Cuando esto lo vemos así, ya nuestra forma de encarar las crisis se modifica de manera sustancial. Cuando el águila está machacándose el pico, quitándose las uñas o haciendo el retiro de 50 días totalmente aislada, lo que mantiene aquello allí, no sé si el águila se dará cuenta, pero la sabiduría que está detrás del águila sin duda es que está generando un nacimiento nuevo. Lo que la langosta vive cuando se recluye en una cueva para tratar de romperse el caparazón que la oprime y que le impide moverse, lo que la mantiene en todo ese esfuerzo doloroso es la libertad que ya está empezando a gustar, o por lo menos a intuir. Eso es. Necesitamos soltar para poder seguir creciendo, para poder seguir desplegándonos, en definitiva para comprender vivencialmente lo que realmente somos. Ese es nuestro tesoro. En definitiva, dicho de otro modo, necesitamos ejercitarnos en soltar, y este es el lugar de las crisis, por dos motivos. Para ser libres. Sin darnos cuenta, en la última sesión hablaba también de esto, queremos aferrarnos, queremos apegarnos, queremos poseer y queremos controlar.
pero no nos damos cuenta de que con frecuencia en todo ese afán por tener, lo que ocurre es que somos tenidos, es decir, perdemos libertad. La crisis, como camino de soltar, que nos obliga a soltar, nos conduce también a una libertad mayor. Luego lo diré con otra frase sabia también de alguien. Y en segundo lugar, necesitamos soltar para comprender y vivir lo que realmente somos. Mientras nos soltamos, mientras estamos en el ego, nos identificamos con el ego, con el yo, buscando acaparar todo el rato, estamos en la ignorancia acerca de lo que somos. Estamos viviendo en función de un sueño, de una hipnosis, no recuerdo ahora cómo decía este Serrano, ¿no? De aquel efecto hipnótico que nos confunde. No. Solo cuando entramos en el camino de soltar se va abriendo en nosotros una comprensión, no ya solo mental, experiencial de lo que somos. ¿Por qué? Porque si tuviéramos que responder desde esta perspectiva a la gran pregunta, ¿qué soy yo?, la respuesta solo puede ser una. Yo soy aquello que nunca podré soltar. Por eso el soltar nos va mostrando el camino, porque todo aquello que yo puedo soltar o que yo pudiera soltar es algo que no soy, porque de hecho lo puedo o lo podré soltar y yo seguiré siendo. Entonces, ¿qué es aquello que yo no puedo soltar? Y quizá volvamos a ello en la semana próxima, pero solo hay una cosa que no podamos soltar. Lo único que no podemos soltar es la consciencia de ser, que luego se traducirá en una certeza, que es la única certeza que tenemos, por otro lado, porque lo demás son construcciones mentales, constructos mentales, ¿no? Creencias, como le queramos llamar. La única certeza que tenemos es la certeza de ser, que se asienta justamente en lo único que no podemos soltar, por tanto en lo que somos, consciencia de ser. El otro día también hacía alusión todo lo que hemos ido soltando a lo largo de nuestra existencia, todo. Nuestro cuerpo, que lo vamos soltando como la langosta, ella no sé cada cuántos años, nosotros cada 5, cada 7 soltamos todo, todas las células de nuestro cuerpo se renuevan. En todo el proceso hemos soltado formas de pensar, formas de creer, formas de sentir, formas de reaccionar. ¿Qué es lo único que no hemos soltado desde que tenemos memoria nosotros? Desde el origen de nuestra existencia, solo hay una cosa que no hemos soltado, la consciencia de ser. Un niño pequeñito puede decir, con los límites que tiene, soy. Un adolescente dice, soy. Un joven, una persona adulta, un anciano, soy. ¿Y qué es lo que queda cuando morimos? Si por muerte entendemos el soltar completo, lo único que queda en la muerte es soy. La consciencia de ser. Como decía, queramos o no, la vida es un constante soltar. Podemos favorecer, colaborar más en ese soltar o se nos puede imponer, pero queramos o no, nos pongamos como nos pongamos, la vida es un constante soltar. Y de hecho también nuestra existencia, cuando nos encontramos con algo que no podemos controlar, que también me parece que cada vez cuanto más edad tenemos, más lo notamos, cada vez que nos encontramos con algo que no podemos controlar, eso nos está invitando a soltar. Porque si no controlo, si ya descubro mi impotencia a la hora de querer controlar algo, ¿qué camino queda? Solo uno, soltar. Y aquí está la expresión a la que me refería hace un momento. Soltar nos introduce en el camino de la libertad, porque somos libres de todo aquello que soltamos y esclavos de todo aquello a lo que nos apegamos. Efectivamente, aquello a lo que me apego me esclaviza porque he puesto mi identidad en ese apego. Y por el contrario, aquello que soy capaz de soltar, frente a ello, he ganado en libertad. Somos libres de todo aquello que soltamos y esclavos de aquello a lo que nos apegamos. Tal como yo lo veo, y aunque a veces lo viva mejor y otras veces lo viva peor, me parece que esto constituye una motivación poderosa para saber cómo vivir todo proceso de soltar y, en definitiva, la crisis. Es un camino de ganar en libertad.
Soltar es aprender a morir a lo que no somos para poder vivir lo que realmente somos. La sabiduría que se encierra aquí es la misma, Dado que lo que soltamos es siempre lo que no somos, dicho al revés, dado que lo que somos es aquello que no podemos soltar, la crisis, el soltar, nos está enseñando a morir a lo que no somos para que pueda vivir lo que somos. En el caso del águila real, en aquella crisis suya que dura 5 meses, tiene que soltar lo que no es. Un pico envejecido, las uñas ya inactivas, las alas, el plumaje pesado, todo eso lo tiene que soltar. Pero no es nada de eso. Suelta todo eso, muere a lo que no es, para que pueda vivir lo que es. Soltar, por tanto, es entregar. Es lo mismo, soltar. Y claro, funciona mejor cuando somos capaces de colaborar en ese proceso. Y por tanto podemos vivir la crisis como un paso. Es un paso del aferrarse al soltar, a entregar. Es un paso del controlar al fluir. Es la sabiduría que nace de la comprensión. La sabiduría que nace de la comprensión, la sabiduría del soltar, es lo mismo que la sabiduría de la entrega. Y vamos a decir lo mismo con otros términos o expresiones. Es un paso que nos lleva del estado mental al estado de presencia, el estado mental o el estado del ego, el estado del apego, del control, del miedo, de la tensión, de la resistencia, al estado de presencia, de no pensamiento me refiero de la mente pensante, no cavilación, no rumiación, el estado de la comprensión, el estado de la aceptación, y es también el paso de la creencia de ser un yo separado a la comprensión de que soy uno con la totalidad. Este es el camino de la comprensión. De pronto la crisis me ha desnudado tanto que me desvela que no soy el yo separado que mi mente creía ser, sino que empiezo a comprenderme que soy uno con la totalidad, que, por decirlo brevemente, nuestra identidad no se reduce en ningún caso a nuestra personalidad. Y así podemos sorprendernos en la vivencia de la crisis que somos conducidos de una consciencia de separatividad a la consciencia de unidad. Y este es un regalo impagable. Pasar del error, con frecuencia muy enraizado en nuestras ideas y hasta en nuestras células, ¿no? El error que me hace creerme un ser separado, que me tiene instalado en una consciencia de separatividad, a la comprensión de que soy uno con todos, es decir, a la consciencia de unidad. Incluso, tal como yo lo veo, quizá todo el camino que llamamos de la sabiduría se pueda sintetizar aquí. El camino de la sabiduría es un camino que conduce de la consciencia de separatividad a la consciencia de unidad, con todas las repercusiones que esto tiene. Y esto se produce, curiosamente, gracias al silencio del yo, al silencio de la mente. La mente siempre va a fortalecer nuestra conciencia de separatividad, porque la mente solo puede funcionar con objetos y funciona separándolos. Entonces la mente nunca nos va a permitir trascender esa creencia equivocada. Solo cuando acallamos la mente, que en paralelo es también silencio del yo, es cuando se nos revela, se nos empieza a revelar la unidad que somos. Tenía razón Krishnamurti cuando decía: solo una mente en silencio puede ver la verdad, no una mente que se esfuerza por verla. Y esto en cierto modo se puede aplicar también o extender a las crisis. Nunca saldremos de una crisis constructivamente pensando. No, buscaremos algún atajo, algo para aliviar, lo que fuere. De las crisis salimos constructivamente con todo lo que tendríamos que haber aprendido en ellas a través del silencio de la mente, acallando la mente. Por eso la importancia de todo lo que sea el aprendizaje de acallar la mente, silenciar el pensamiento, descubrir la sabiduría del no pensamiento, familiarizarnos con el testigo en nosotros,
etc. Es ese silencio, el silencio de la mente, el acallar la mente, el que nos lleva al centro entendido también metafóricamente como nuestra casa. Pero es muy curioso porque nuestro centro no tiene nada de egocentración, sino todo lo contrario. Nuestro centro no es un caparazón que se cierra sobre sí mismo, que se repliega. Lo que somos en nuestro centro es pura apertura, pura expansión. ¿Por qué? Porque nuestro centro es el centro de todo lo real, porque solo hay un centro. Entonces, cuando somos conducidos al centro, no solo nos sentimos unidos profundamente, íntimamente, con todos los seres, sino que nos sentimos en un movimiento desde dentro de despliegue hacia afuera. Ese centro nos desegocentra, nos permite comprender y vivir lo que realmente somos. Lo que realmente somos. No sé por qué me viene ahora a la memoria la imagen de los radios de la rueda de una bicicleta, ¿no? Cuanto más estamos en la superficie, los radios más separados están. En la medida en que avanzamos hacia el centro, todos los radios confluyen ahí y descubren que el centro de todos los radios es uno solo, es exactamente el mismo. Algo así. Cuando estamos en la superficie, en un estado mental o mirando desde la mente, lo único que percibimos es separatividad, separación. Cuando por el contrario, gracias al silencio de la mente, vamos adentrándonos o acercándonos al menos a nuestro centro, ahí lo que descubrimos es que el centro solo es uno y es compartido. Ahí, en definitiva, somos conducidos a la unidad que somos. Por eso, si la crisis ha sido la oportunidad para traernos hasta aquí, a esta comprensión, aunque el camino haya sido duro, bienvenida crisis. Os quiero dejar aquí la referencia a este librito donde, hago el abordaje más completo de todo este tema, Crisis, Crecimiento y Despertar, claves y recursos para crecer en consciencia. Aquí las páginas de son un par de páginas o 3, de psicología transpersonal, donde se resume lo que he querido decir esta tarde, y también aquí hemos terminado. Muchísimas gracias. Una tarde más ya a finales de este mes de febrero y hasta la semana que viene que volvamos a encontrarnos. Buenas tardes y buena semana.